Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, saluda aquí a los oyentes. Buenas tardes para todos los que nos están viendo. Bueno, aquí es tarde, quizás usted lo va a ver de noche, de mañana, pero el tiempo es de Dios y qué privilegio tan grande que Dios nos da una vez más poderles compartir la palabra del Señor, la palabra que les va a edificar, la palabra que va a traer una respuesta de parte de Dios y es para la gloria de su santo nombre. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el tema cediendo derechos legales a las tinieblas. Vamos a leer Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en el pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo anuló todos los actas y decretos que estaban en contra de nosotros por el pecado que cometió Adán y Eva. Así es, pastor. Y a través de su muerte, Él nos hizo libre y nos devuelve posteriormente la bendición que nos corresponde a nosotros por derecho legal. Así es. Entonces vamos a ver algo aquí muy importante. El problema de nosotros los cristianos es que le echamos la culpa a todo mundo. Así es. Que el pecado, que mi papá pecó, mi abuelo, mi bisabuelo, desde la tercera o cuarta generación, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad cuando nosotros también pecamos. Así es, pastor. Cuando abrimos puerta a las tinieblas y cedemos derecho legal al enemigo. Así es. Tenemos nosotros que ser conscientes que hemos pecado también y llegar a la presencia de Dios pidiéndole perdón a nuestro Padre Celestial, confesando los pecados, las iniquidades y apartándonos de ello para que nuestro Padre Celestial pueda pelear por nosotros. Así es, pastor. Y me llama la atención aquí en Colosenses 2:13 que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, y dice todos, no dice uno solo, todos los pecados. Todos. Pero entonces esto pasó antes de nosotros de confesarlo, de aceptarlo, de querer hacer la voluntad de él. Pasó eso, o sea, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son real. Él es espíritu. También hay un enemigo de Dios que nos quiere hacer daño, entonces él busca la manera. Por eso dice la palabra de Dios que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces él siempre está maquinando, está mirando cómo hacernos caer. Entonces, si nosotros le cedemos derecho legal, ¿por medio de qué le cedemos derecho legal a las tinieblas? Por eso vemos acá que el mundo espiritual se mueve a través de derechos legales. Y cada vez que hay un pecado, él viene a reclamar ese derecho legal que le corresponde a él. Pero cuando yo hago cosas buenas, cuando yo estoy en los caminos de Dios y hago cosas buenas, hay un derecho legal a nuestro Padre Celestial. Sí, cuando estamos en obediencia, cuando vivimos la palabra, ¿sí? No tanto por hacer cosas buenas, sino es por hacer la obediencia, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sí, obviamente que todo eso es bueno, porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en Dios ya está todo hecho.
Lo que pasa es que hay gente que nosotros no podemos decretar, no podemos hacer decreto, pero el enemigo sí hace decreto. El enemigo hace decreto de muerte, de brujería, de hechicería, decreto contra tu familia, decreto contra tu esposa, decreto contra tu casa, decreto de muerte. Sí, y nosotros como hijos de Dios, porque dice que los decretos de Dios y los que hacen los hijos de Dios son más altos que los que hacen las tinieblas, porque Claro. dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? El Señor Jesucristo. Y Él dice en su palabra, somos reyes y sacerdotes. ¿Y quiénes son los que hacen los decretos? Los reyes. Entonces Dios Él quiere que nosotros en esta tierra manifestemos lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Él ya nos dio libertad, Él ya recuperó todo, Él ya restauró todas las cosas. Hijos, las disfrutemos y andemos en victoria, andemos de gloria en gloria. Pero ¿qué es lo que pasa? La maldición, dice la palabra de Dios, que no viene sin causa. Entonces cuando nosotros como hijos de Dios le cedemos derecho legal a las tinieblas, porque ¿cómo le cedemos derecho legal? Como hablabas ahorita, a través del pecado, a través de la desobediencia a Dios. Entonces Él nos acusa las 24 horas delante de nuestro Padre Celestial. Claro. Un ejemplo de la Biblia que vemos es con Job. Vemos aquí que Satanás se presentó delante de Dios y que dijo. Pero Job no había pecado. Dice que era varón. Que era un varón justo, perfecto, recto, tenía todos los atributos. Pero aquí vemos que hubo que Satanás fue y se presentó delante de Dios y le dijo, lo tienes mimado, o sea, los tienes. Quítale todo lo que tiene, a ver si no maldice en tu propia presencia tu nombre. Y Dios le permitió y le dijo, no toque su alma. Entonces el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Claro. Y si nosotros como hijos de Dios no le damos ¿qué? Derechos legales a través del pecado. Entonces cuando un hijo de Dios le cede derechos legales a las tinieblas, las consecuencias y la afectación va a ser más grande. Los únicos que le quitan los derechos legales a las tinieblas somos nosotros. Nosotros mismos. Nosotros mismos le quitamos derechos legales a las tinieblas. Entonces, cuando confesamos el pecado, cuando confesamos la iniquidad, cuando confesamos lo malo que estamos haciendo y nos apartamos. Le quitamos inmediatamente los derechos legales. Claro que viene una consecuencia. Sí, pero pastor, hay gente que cree que solamente es porque el pastor le ore y le dice, óreme, pastor. Y si ellos no se arrepienten de todo corazón de su pecado y se apartan, por más que le ore el pastor, quien sea, no va a pasar. Derechos legales a las tinieblas son las mismas personas que han pecado y que le han cedido el derecho legal. Obviamente Dios nos puso como pastores ¿para qué? Para ayudarle a la persona, para ayudarle a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, pero cuando ellos deciden quitarle esos derechos legales a las tinieblas, reconocer su pecado, apartarse, entonces ahí es cuando le quitan ¿qué? Los derechos legales a las tinieblas. Por eso tenemos que reconocer lo malo que estamos haciendo para que podamos llegar a esa bendición tan grande que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia que el Señor nos habla, dice honra a padre y madre, la Biblia lo dice, Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida. Muriendo tan jóvenes, y qué accidentes, y tienen ruina, hay una miseria, hay una pobreza. ¿Por qué? Porque deshonran a sus padres. He visto personas que a su papá cuando está enfermo le dicen ese cucho, esa cucha, y lo deshonran, y esa deshonra viene maldición sobre esa persona, sobre ese hijo o sobre esa hija. Sí, porque la palabra de Dios dice que la maldición no viene sin causa. Claro. Entonces, aquí Dios da una promesa a los que honran a padre y madre. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si vemos un joven que murió de una edad corta, es porque algo pasó, porque la voluntad de Dios no era que muriera joven.
Claro. porque hay una promesa de larga vida y que le vaya bien. Entonces debe ser que él, a través de la desobediencia, de la deshonra a sus padres, le dio llegar a las tinieblas de muerte, de ruina y de pobreza. Claro, hijos que golpean a sus padres. Aunque los golpean, no le dan el lugar que ellos se merecen, los abandonan en un ancianato y nunca más se vuelven a aparecer. Le quitan sus bienes y lo entregan a un ancianato. Ajá, eso es deshonrar a los padres. Entonces, otro ejemplo que vemos también es en las congregaciones. Hay gente que le va mal y le echa la culpa ¿a quién? Al pastor. ¿Y por qué? O a la iglesia. Siempre, porque nosotros nunca reconocemos. Ajá, y ellos no reconocen que están fallando y que son ellos mismos los que les están dando derecho legal ¿a quién? A las tinieblas. Cada uno es responsable de sus actos. Entonces la liberación no se da porque oremos. Entonces Dios dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero ¿qué necesita la persona para ser libre? Para que venga Dios a obrar y para que a través de una oración con poder del pastor en esa persona. Arrepentirse. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Así Genuino. Y si no, no va a pasar apartarse nada. de ese pecado que está cometiendo. Porque miren lo que dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cada vez que viene una maldición es porque hay una causa. Así es. Y ese derecho legal, el enemigo viene a buscar esa causa, lo que causó esa maldición. Claro, o sea, en ese momento que la persona hizo lo malo, le abrió las puertas al enemigo. Es como si usted dejara la puerta abierta de su casa toda la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo roban. Y hay muchas personas que dicen que Dios es injusto. Y no es Dios así. no es injusto. Dios es justo. Dios es justo. Ese es uno de sus y ese atributos. es uno de sus atributos. Ajá. El injusto es Satanás. Ese es el atributo de Satanás. Injusto. Exactamente. Entonces la persona, inclusive gente que le ha dado derechos legales a las tinieblas y no han sido consumidos, es por la misericordia de Dios, porque Dios es justo y porque ve las intenciones del corazón y lo que Dios puede hacer en esa persona. Y esperando que Él se aparte ese pecado. Así es. Las enfermedades, cuando llega una enfermedad sobre una persona, hay una causa. Hay que mirar la Hay causa. que mirar la causa de esa enfermedad. Puede ser una enfermedad física porque la persona no está cuidando su cuerpo, no se alimenta bien, no duerme bien. Claro. ¿Sí? Entonces también porque nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, pero también hay enfermedades que son consecuencia del pecado. Claro, a través de la inmoralidad sexual. Ajá. Y esto trae que enfermedades, hay personas que vienen enfermas con SIDA, con diferentes enfermedades en su cuerpo, por el adulterio, por la fornicación. Entonces todo lo que hacemos le genera derechos legales a Dios o a Satanás. Entonces debemos hoy analizar a través de la palabra por qué está pasando lo que está pasando en tu casa, en tu hijo, en tu hogar, en tus finanzas, en tu salud. Hay que mirar y analizar en qué momento le diste derecho legal a las tinieblas, porque Dios en su infinito amor y misericordia te quiere hacer libre hoy. Por eso Dios te va a confrontar con esta palabra. Tú que nos estás viendo, Dios no quiere darte esta palabra solo para que tú tengas conocimiento, sino es para hacerte libre, porque Dios es real. Amén. Porque la palabra de Dios es con poder del Espíritu Santo y llega ya a tu vida para hacerte libre. Entonces vamos a ver que Adán y Eva le cedieron derechos legales a las tinieblas cuando desobedecieron a Dios, y lo podemos ver todo el reino a Satanás en el momento que desobedecieron Toda la autoridad a Dios. Ajá. y todo el poder que Dios le había dado Adán se lo y Eva entregaron a las tinieblas, a Satanás. Lucas 4, 5 al 6. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todo los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Ahora, cuando una persona peca, inmediatamente le entrega los bienes a Satanás. Así es. Le entrega su salud,
le entrega a su esposa, le entrega a sus hijos, le entrega a su hogar, le entrega todo. Así es, por eso dice aquí, mire que el diablo atrevido le habló al Señor Jesucristo y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo se fue entregada a Satanás? Toda. Y claro, dice: a quien quiero la doy. Hasta ese momento hasta el ese Señor momento. Jesús no había ido a la cruz. Lo que no sabía Satanás era que a través de la muerte, a través del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, de su resurrección y su glorificación, le estaba quitando nuevamente todo lo que nos pertenecía a nosotros, sus hijos, Claro, amén. y lo que es de Dios. Sí, y venía una resurrección para nosotros, sus hijos. Así es, pastor. Entonces, por eso nosotros debemos entender que en el Señor Jesucristo hoy hay esperanza, hay victoria, hay liberación para la gloria de su nombre. Entonces vamos a ver dos personas en la Biblia que se dieron derechos legales a las tinieblas. ¿Y qué ocurrió, pastor? Amén. Segunda de Crónicas 18 al 22, por favor, pastora, ¿verdad? Entonces él dijo: oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Preguntó: ¿quién inducirá acá en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Aquí vemos el rey Acab, un rey de Israel, se casó con una bruja, Jezabel. Ahí le cedió derecho. Y ahí le cedió derechos legales a las tinieblas. Hizo que el pueblo de Dios adorara a Baales, a Astarot, y le hiciera culto a las tinieblas. Este hombre murió. Y Dios hizo que un espíritu inmundo colocara espíritu de mentira en los profetas, en la boca de los profetas, para que esa persona muriera. Sí, y me llama la atención acá que dice: entonces él dijo: oí pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Lo que hablábamos ahorita, hay un mundo espiritual, así como hay un mundo de tinieblas, también está el mundo celestial de Dios Todopoderoso, que tiene sus ejércitos. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá acá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces, como ya este rey le había cedido derechos legales a las tinieblas, mire que aquí un espíritu inmundo lo iba a hacer ¿qué? Caer. Y dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. ¿Por qué Dios permitió que este espíritu inmundo fuera y pusiera mentira en la boca de los profetas? Porque Él le dio derecho legal a las tinieblas y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios permitió que un espíritu de mentira en la boca de estos profetas, porque Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Él le había cedido derechos legales a las tinieblas y porque había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Otro ejemplo. El segundo que vemos acá es Sansón. Así es. Sansón, un juez que Dios usó. Desde la eternidad él vino con un propósito sobre la tierra. Así es. De juzgar y defender a Israel. Pero Dios le dio varias órdenes. Así es. Que no tomara vino, que no tocara muerto, que no se cortara el cabello, que no se acostara con mujeres filisteas, que tomara esposa de su mismo pueblo.
pero él hizo lo contrario. Entonces vamos a ver lo que pasó aquí. En Jueces 16, 21 al 31, y ya con esto terminamos. Amén. Y vamos a orar. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Entonces vemos acá que como Sansón no obedeció a Dios las instrucciones que tú hablabas ahorita, que dice la palabra de Dios, mire lo que pasó con Sansón. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón, las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató a morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Entonces, el área del desalineamiento es el área de la retalación del enemigo. Así es. Cuando una persona se desalinea del propósito de Dios, viene retalación de las tinieblas contra la persona. Así es. Este es un hombre mató tanta gente, Tanto filisteo que mató, tantos enemigos que mató, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Así es. Pero cuando esta persona cede derechos legales a las tinieblas, sirvió de burla, de payaso, de escarnio. Ajá. Se burlaban de él, se reían de él. Después de ver que una persona tan fuerte, tan poderosa, ¿cómo llega a ser escarnio de las tinieblas? Así llegan muchas personas que cuando ceden derechos legales a las tinieblas, el enemigo después se va a burlar de ellos. Luego que no era pastor, luego es una persona empresaria que tenía tanto dinero, tenía tanta finca, tantos carros, y a través del pecado se dio derechos legales a las tinieblas, y las tinieblas le quitaron todo. Entonces, ese es el momento que nosotros como hijos de Dios reconozcamos qué área hay en nuestra vida que tenemos que quitarle derechos legales a las tinieblas para que Dios pueda pelear por nosotros. Dios nunca va a pelear por sus hijos hasta que sus hijos no nos arrepintamos y pidamos perdón a Él y le quitemos derechos legales a las tinieblas. Así es, pastor. Esta palabra yo sé que le edificó su vida
Esta palabra es para traer liberación, es para rearguir su corazón, porque la palabra de Dios es para rearguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios tiene un propósito con cada uno de los que nos están viendo. Entonces hoy es el día. Amigo y amiga, hermano y hermana, tú que nos estás viendo. Así es. Sé que Dios te ha hablado a ti, te ha hablado a tu vida, conforme nos ha hablado a nosotros, ha hablado a tu vida. Si tú estás pecando, es el momento de arrepentirte y quitarle esos derechos legales a las tinieblas. Así es. Ese es el momento que le cierre las puertas al enemigo y le abra las puertas a la presencia del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, para que llegue a tu casa, para que llegue a tu vida y seas tú libre. De pronto esa enfermedad que tú tienes es por que no has confesado delante de Dios y que estás cometiendo. Así es. Este es el momento. Y vamos a orar con mi esposa. Así es, pastor. Para que Dios rearguya de justicia y de juicio tu vida. Y de pecado. Y de pecado. Así es. En el nombre de Jesús. Así es. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Jesucristo. Así es. Señor, hemos predicado tu palabra. Sí, Padre. Señor, mira a aquellas personas que nos están viendo Sí, Padre. y escuchando, bendito Dios, esta palabra. Amén, así es, Señor. Reargúyelo de pecado, de justicia y de juicio, Sí. para que estas personas se puedan apartar de ese pecado y le quiten todo derecho legal a las tinieblas Así es, y Señor. le cedan derechos legales al Espíritu Santo de Dios. Así es. Padre, perdónanos todo pecado que hayamos cometido hasta el día de hoy. Perdona a los que no. Aquellos que nos están viendo, Sí, Padre amado. perdona, Señor amado, nuestra familia, y perdona, Señor, la humanidad, y que la gracia tuya y el favor tuyo venga sobre las casas de ellos. Amén. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy declaramos y decretamos, Padre, que todo derecho legal, cuando haya sido quitado, tu presencia empieza a manifestarse, tu gracia, tu favor, y aquellas personas que estaban enfermas van a ser sanas por el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así Declaramos tu victoria, Padre. es. Amén. Manifestamos lo que tú hiciste en la eternidad, Amén. Así es. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Cuando tú anulaste los actas, los decretos que eran contra nosotros, y despojaste a los principados y a las potestades, y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Así es. Muchas gracias, Señor, te damos Gracias por la tu Hijo libertad. Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén Y amén. y amén. Así es. Gracias, Señor, por la libertad que hoy Amén. ha traído Amén. a cada uno de los que nos están viendo, que escucharon la palabra de parte de Dios. Era la porción que Dios te quería dar hoy para esta semana. Así que los esperamos la próxima semana con otra enseñanza de la palabra. Y no se les olvide darnos un me gusta, dejarnos sus comentarios. Ahí al final del video aparece nuestro número de teléfono, el correo, nuestra página de Facebook. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos atentos, esperando para ayudarles. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. La paz de Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y da like a nuestros videos. Dios te bendiga.